Estamos en el mes de estar hablando sobre las emociones y vamos a hablar sobre la condenación. La condenación, si bien la condenación no es una emoción como tal, sí produce muchas emociones. Puede producir tristeza, angustia, puede producir que tu fe se vaya al suelo, puede producir agonía, desesperanza, incluso en algunos hasta suicidio. Pero Dios no nos condena a ninguno de nosotros en Cristo. Por eso estamos aquí y vale la pena profundizar, vale la pena entender lo que Dios hizo en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Y vamos a comenzar con este verso, Romanos 8:1. Romanos 8:1, lo voy a leer. Dice la palabra: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están ¿en quién? En Cristo, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. La palabra de Dios en el contexto general de la Escritura aclara que aquellos que creen, que le creen a Dios, no son condenados. Va a haber un juicio, sí, Dios trajo una condenación hacia el hombre y a la mujer, a la humanidad, pero también trajo una condenación al diablo. Lo puedes ver en Génesis 3. Estaba ya una condenación para nosotros, pero Dios nos ama infinitamente y ha dado a su Hijo unigénito para que Él muera por nuestros pecados, para que Él muriera, para que Él sufriera, pagara el precio de la condenación que nosotros teníamos. Pero ahora el Señor nos ha levantado y dice la palabra que ninguna, repite conmigo, ninguna condenación hay contra mí. Y eso es lo que vamos a estar viendo en esta noche. Entonces, si bien, repito, no es una emoción, y te puedo definir, encontré algunas definiciones en los diccionarios, pero para el contexto de lo que vamos a hablar, puedo decir que la condenación es una pena impuesta o una carga impuesta de un juicio resultado de haber salido culpable de alguna o algunas acciones. Es decir, fuiste pasado por balanza en una ocasión al hijo de Nabucodonosor, de rey de los caldeos, de los babilonios. Le llegó el juicio previo y dice que aparecieron unas letras en la pared, no recuerdo bien, pero decía, fuiste pasado por balanza. La traducción es, fuiste pasado por balanza y fuiste hallado falto. Es decir, Dios tiene un juicio para toda la humanidad. La humanidad piensa que solamente por acaparar riquezas, lo que estaba hablando Junior en la alabanza, en la adoración, es muy cierto. Piensa que por huir, por escapar, piensa que va a escapar de la condenación. Entonces lo que hace el ser humano es empezar a acumular riquezas para supuestamente vivir el tiempo que le resta en esta tierra, pero no sabe o no entiende o no quiere escuchar y dice, ¿sabes qué? No hay Dios. Termina diciendo, no hay Dios, no va a haber un juicio, yo solamente voy a morir, voy a cerrar los ojos y chan chan. Eso es una mentira. Ahora nosotros que hemos creído a Cristo, porque los que estamos aquí le hemos creído, amén, entendemos que va a venir un juicio, pero nosotros vamos a salir librados de ese juicio por causa de Jesucristo. Entonces, Dios condena al hombre en un principio y el diablo sabe, porque le dice a la serpiente, le dice, voy a ir ahí, te voy a leer toda esa parte, Génesis 3:14, dice así: y Jehová, desde el 12, y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Y Jehová, Dios, dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer. Ahí viene la profecía de Jesucristo. Entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. O sea, está profetizando que de la simiente de la mujer
va a venir aquel que le va a pisar la cabeza al diablo, le va a quitar el reino que tenía sobre nosotros, el dominio que tenía, y nos va a dar en Cristo, nos va a dar la libertad. Entonces, el diablo sabe perfectamente lo que es vivir en condenación. El diablo vive en condenación. Sin embargo, lo que él hace es tratar de ser tu Dios. Siempre va a buscar la manera de él estar en primer lugar en tu vida. Va a llamar la atención, va a tratar de que tú no estés mirando al Dios vivo y verdadero, sino que voltees tu mirada hacia él, hacia el diablo, para que tú te pierdas, para que no disfrutes de las cosas que Dios tiene preparadas para ti. Y ese es un gran problema, porque pasa mucho en la vida cristiana, en el desarrollo de un cristiano, pasa muchísimo. ¿Por qué? Porque ciertamente nacemos espiritualmente, pero por cuanto vivimos aún en este cuerpo, en esta carne de pecado, porque es de pecado, aún batallamos con estas cosas. Entonces la Biblia, la palabra de Dios, da una solución muy específica en relación a estas cosas. Los de allá afuera pues no sufren de esto. ¿Por qué? Porque dicen: yo no quiero saber nada de Dios, no me interesa, pero bueno, al final les va a llegar su día. Ese es el problema. Pero nosotros, como hijos de Dios, somos los más atacados. Ya te habrás dado cuenta, después de que recibiste a Jesucristo, pues el pecado se te antoja pecar, pero dices: no, ya no es lo correcto, ya no me gusta pecar, yo me siento mal cada vez que peco. Bueno, esa es una batalla que tú vas a tener de aquí hasta que Jesucristo venga otra vez por cada uno de nosotros. Es todo un proceso. Entonces el cristiano sufre de esto. Empieza a escuchar la voz del diablo. ¿Por qué? Porque dice la palabra que Satanás es un acusador. Lo caracteriza de tres formas al diablo el Señor. Dice que es un acusador, es un tentador, dice que es un engañador y es un acusador. Dice que el diablo acusaba día y noche a los hijos de Dios, día y noche. Ahí estaba acusando delante de la presencia de Dios. Pero cuando Jesucristo va a la cruz, cuando Jesucristo está aquí en la tierra, después de que envía a los 70 a predicar, a echar fuera demonios, le dice: yo vi cómo caía Satanás como un rayo. O sea, el diablo ya no tiene acceso a la presencia de Dios y ya no te puede acusar delante de Dios. Ahora, lo que él hace es venir a tu vida y hablarte al oído y empezar a engañarte, porque la astucia más grande del diablo, la táctica más poderosa del diablo, es precisamente el engaño. En Adán y Eva lo pudimos ver, pero es que me engañó el diablo y me dio de comer y yo comí, pues caí, ni modo, ¿no? Y bueno, aún eso es contado como pecado en el reino de los cielos. Entonces, hasta la fecha el diablo trata de huir, pero sabe que le va a llegar su hora, tarde que temprano. Y los cristianos sabemos también que va a llegar un momento en el que va a venir un juicio delante de Jesucristo, donde Él va a ser el juez. Va a haber dos juicios. Uno es el juicio del gran trono blanco, en donde los que no aceptaron a Cristo van a ser juzgados, y nosotros que le entregamos nuestra vida al Señor vamos a ser juzgados en el tribunal de Cristo. Ahí es donde Jesús nos va a decir, nos va a absolver de todos nuestros pecados, de todas nuestras culpas, y nos va a dar acceso a la vida eterna para siempre. ¿Alguien dice amén? Bien, ahora el hombre siempre ha tratado de buscar la manera de huir de esta condenación, porque los hombres fuimos condenados desde Adán y Eva. Y Job habla un poco sobre esto. Si quieres ir a tu Biblia, Job 48. Job 48. Él está teniendo una charla con el Señor. En su enfermedad le está diciendo: Señor, ¿por qué me ha venido todas estas plagas? ¿Por qué ha venido todo esto? Y Job le responde al Señor. Y le responde de una manera muy soberbia, con un corazón de orgullo, diciendo que él es perfecto y que no debía de haberle venido ningún mal. Sin embargo, Dios le responde y le dice, desde el 47, cíñete ahora como varón tus lomos, yo te preguntaré,
y tú me responderás. 8. ¿Invalidarás tú también mi juicio? ¿Me condenarás a mí para justificarte tú? ¿Qué hacen los hombres cuando viene un juicio, cuando pecaron de alguna u otra manera y están en el tribunal de los hombres, ¿no? Aquí en la tierra? Empiezan a justificarse, empiezan a buscar formas para evadir la responsabilidad que tuvieron por causa de su pecado. Y aquí tenemos a un hombre que también, lleno de soberbia, le dices: Dios, ¿por qué? ¿Por qué me está pasando a mí si soy perfecto? Y Dios le dice: ¿sabes qué? ¿A poco tú vas a invalidar mi juicio? O sea, le está diciendo Dios: ¿a poco tú eres justo, Job? Tú eres justo, de veras, ¿crees que tú eres justo, que tienes el acceso a la vida eterna, que yo no tengo derecho a traer un juicio sobre tu vida? Y ya al final, Job entiende toda esta palabra que le habla el Señor y se arrepiente. Dice: me arrepiento en polvo. Dice: de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. El proceso de un cristiano va a ser tal que siempre, siempre, siempre Dios lo va a traer a su presencia. Tarde que temprano, el Señor le va a abrir los ojos en una circunstancia o en otra circunstancia. El cristiano, el que es verdaderamente hijo de Dios, va a llegar humillado delante de la presencia de Dios. Y eso es un proceso que todos pasamos, mi querido hermano. Todos pasamos. Entonces el diablo va a utilizar esto sobre tu vida, va a tratar de estarte condenando, va a tratar de decirte que tú eres justo, que por tus obras tú vas a ser salvado, que Dios no tiene derecho ninguno para venir a hacerte daño de nada. Y Dios no hace daño, más bien son nuestros pecados. El punto es que Dios trae juicio sobre nuestra vida. El diablo te va a querer decir siempre esto, y uno cae en la trampa del diablo de alguna u otra manera, pensando que nosotros somos justos, y es algo que no es cierto. Es un arma muy poderosa del diablo, él la usa muchísimo. Vamos a ir a 1 Timoteo 3:6. Está Pablo está dándole unas recomendaciones a Timoteo, y en relación al obispado, las características que un obispo debe de tener. Y dice 1 Timoteo 3:6, dice, que gobierne bien su casa, en el 3, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Me voy al 6, no un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Observa, no un neófito para que no caiga en la condenación ¿de quién? Del diablo. ¿Qué se refiere a un neófito? Un neófito es una persona nueva, es una persona que carece de conocimiento del reino. Sí es un hijo de Dios, sí va a vivir eternamente, sí Cristo lo va a justificar en el juicio, pero un neófito carece de conocimientos que Dios quiere implantarle durante todo su crecimiento. Entonces, partiendo de este verso, yo puedo entender que el asunto de la condenación está muy ligado en relación al conocimiento que tú tengas de la palabra de Dios. Ok, el conocimiento no te salva. En sí mismo, en el conocimiento no tenemos salvación, porque hay muchos, incluso el diablo se sabe la Biblia. Pero el conocimiento no trae esto. Pero el conocimiento en un hijo de Dios que se humilla le va a permitir conocer las verdades del reino de los cielos y le va a permitir ejercer autoridad y dominio en las cosas que Dios le ha dado. Un neófito no puede hacer esto. El Señor lo está sanando, lo está liberando, está curando la herida, lo está tratando, lo está bañando, lo está limpiando. Pero un neófito, un nuevo, no puede ejercer cierta autoridad. ¿Por qué? Porque le falta conocimiento. Va a operar en base a lo que recientemente tiene. Por eso un líder no puede ser una persona nueva. Ahora, lo cierto es que hay cristianos que llevan mucho tiempo en el evangelio y parecen nuevos. Hay cristianos que no ejercen autoridad, que no ejercen dominio, porque de alguna forma no les interesa conocer la palabra de Dios y se pierden de tantas bendiciones que Dios tiene preparadas para su vida.
Es todo un proceso. La diferencia entonces entre un cristiano maduro y un cristiano nuevo no radica en que si uno es más poderoso que el otro. Radica en que sepa que Cristo es su Señor, que Cristo es su Salvador y que en Él tiene la victoria y puede vencer cualquier cosa en este mundo en Cristo Jesús. La diferencia entre un nuevo y un maduro es esto. Es esto. Entonces, si tú ya tienes tiempo de cristiano, es importante que tú te pases tiempo con la palabra de Dios, te pases tiempo en oración, pases tiempo escudriñando la palabra de Dios para que no caigas en las estrategias del diablo. ¿Cuál es la receta que Dios da entonces para que tú no caigas en esa depresión, en esa angustia, en esa tristeza, en ese fracaso, en esto, en lo otro? O sea, que no caigas en la condenación del diablo. Es que tú sepas que Cristo tiene el poder sobre Satanás. Es que tú sepas que Cristo pagó el precio en la cruz del Calvario y que si tú te acercas al trono de la gloria de Dios, habrá oportuno socorro. ¿Alguien dice amén? El conocimiento en sí mismo, entonces, te va a dar estas cosas. Hubo un problema en los primeros cristianos judíos, y vamos a ir al libro de Hebreos. Está ahí adelantito de Timoteo. En el libro de Hebreos 5, vamos a ver un poquito el contexto, 5:12, dice la palabra. Desde el 11, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil que explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Observa, tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tienen necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tienes necesidad de leche y no de alimento sólido. ¿Qué es esto? Oye, Paco, te estás levantando el cuello o algo así por el estilo. El autor de Hebreos no se conoce. El autor de Hebreos se está levantando el cuello, que es un intelectual en la palabra. No. Lo que está diciendo la palabra es que tú tienes que avanzar día con día. Todos tenemos un proceso. Desde una semilla, cuando fue sembrada la palabra de Dios, resucitamos nosotros en Cristo por el Espíritu Santo. Nosotros tenemos que seguir creciendo. Tenemos que entender, tenemos que escudriñar, tenemos ver cuáles son los límites, debemos de ver cuáles son la anchura, la longitud, la profundidad. Tenemos que saber cuáles son las cosas que Dios nos tiene preparadas para nosotros. Entonces, tiene un reclamo, está despertando este autor a los judíos, porque eran judíos cristianos, no eran judíos no cristianos, eran judíos cristianos. Y les dice, ¿cómo es posible que ahora tengamos que volver a la doctrina básica, los rudimentos de Cristo? Significa eso, a la doctrina básica de la imposición de manos, de orar, del bautismo, de esto, del otro. No es posible que tú te hayas quedado en eso. Pero aún con todo, en Hebreos 6:1 dice, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, o sea, no está diciendo que ya te olvides del bautismo, no, sino más bien que avances. Dice, vamos adelante, repite conmigo, vamos adelante. Y dice, a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento, de las obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina del bautismo, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y de entre muchas cosas. ¿Por qué? Porque en los tiempos de Jesucristo había un sinfín de religiones como hay ahorita también. Aún en los judíos había división de religiones. Entonces había muchos pensamientos y los cristianos que habían conocido, que habían aceptado a Cristo como su Señor y Salvador, empezaban a alejarse de su doctrina, de sus principios, de la salvación que Cristo les había dado para regresar a la ley antigua. Esa ley antigua, ¿qué incluía? Incluía volver a hacer rituales, venir y ofrecer sacrificios con animales, venir y vestirse de una manera, venir y hacer y comportarse de una manera, venir y hacer todo lo que está escrito en el Pentateuco. En la antigua ley le fue dada a Moisés. Pero esa parte
ya fue abolida. ¿Por qué? Porque Dios promete un nuevo pacto. Repite conmigo, un nuevo pacto. Ese nuevo pacto es el que ahora nosotros vivimos y es el que debemos de tener conocimiento, y eso te quiero hablar hoy. Debes de tener el conocimiento suficiente para que tú no aceptes la condenación que el diablo quiere venir a implantar diariamente, escúchame, diariamente a tu vida. Ya dependerá de ti si lo dejas. Pero bueno, entonces tú dirás, pero entonces ¿para qué Dios estableció una ley? ¿Para qué Dios estableció un pacto antiguamente? ¿Para qué Dios lo hizo si de todas maneras lo iba a abolir? Porque tienes que entender que Dios hizo pacto no solo con Moisés. Dios hizo pacto con Adán. Dios hizo pacto con Noé. Dios hizo pacto con David. Dios hizo pacto con nosotros también. Pero, ¿por qué hace Dios esta serie de pactos durante todo el proceso de la humanidad? Te lo voy a resumir en una palabra. Porque Dios te ama. Bueno, dos. Dios te ama. ¿Por qué? Porque Él está interesado desde que Adán y Eva pecó, los primeros versos que te leí. Desde que la humanidad pecó, la maldición vino de generación en generación hasta nuestros días. Sin embargo, Dios ideó planes, vio las formas de que cuando viniera el tiempo de que Jesucristo fuese manifestado, Dios tenía que mantenernos a nosotros con la mirada puesta en Él. Eso fue lo que en el Antiguo Testamento estuvieron viendo. En el caso de la ley o del pacto mosaico o de Moisés, Dios estableció esta ley, y si tú te fijas, todo lo que Dios instituyó, el tabernáculo, las vestimentas, los utensilios, las formas, los horarios, dice la palabra que eran sombra de lo que había de venir. ¿Qué significa? Que no era lo que Dios planeó para nosotros, sino que lo que está diciendo Dios, yo te voy a mostrar en este tiempo mientras viene Jesucristo, para que tú entiendas e identifiques al que ha de venir y al prometido. El tabernáculo, si tú lees el tabernáculo, no es otra cosa que es una figura de Cristo. Vas a poder entender que el sacrificio que hacían día con día los sacerdotes, en la mañana y en la tarde, y uno cada año, para limpiar el pecado del pueblo, tenía que ver para que ellos supieran que necesitamos un Salvador. ¿Por qué? Porque la palabra, los judíos lo saben, que ni siquiera, no hay justo, ni siquiera, ¿qué, hermanos? Ni siquiera uno. O sea, nadie podía cumplir la ley. Y eso lo sabían perfectamente. Por algo el Señor les pide, ¿sabes qué? Ustedes van a tener que reunirse cada año y van a ofrecer un sacrificio, primero por los del sacerdote, por sus propios pecados, y luego por los de todo el pueblo. ¿Qué significa? Significa que Dios ya les había dicho que la ley no los iba a salvar, que los sacrificios que harían no los iba a salvar, sino lo que los iba a salvar es la fe que tenían en el Salvador que había de venir. O sea, los antiguos no tuvieron a Jesucristo, pero sí lo tuvieron a una manera de fe tal como nosotros lo tenemos. Es decir, ellos miraban hacia adelante y nosotros ahora miramos a Jesucristo que vino hace 2000 años. Es un poco de teoría, pero quiero que me entiendes. Entonces, ¿por qué Dios trajo esta ley? ¿Por qué tantos pactos hasta el día de hoy? Para que reconocieras que tú no eres capaz, que tú y yo no somos capaces de cumplir la ley, ni tampoco de ser justos. No tenemos la posibilidad de venir y decirle, Señor, yo soy justo. Job se lo dijo y mira lo que le contestó. 2. ¿Por qué tanto pacto? ¿Por qué la ley? Para que nosotros pudiéramos aceptar que necesitamos un Salvador. Levanta tu mano si tú necesitas un Salvador. La ley fue impuesta por esta causa. Cuando llega Jesucristo, el pueblo de Dios endurece su corazón y no lo reconoce como su Dios. No reconoce que Él es el que había de venir, tanto que cumplió toda la ley. Todas las manifestaciones que los profetas dijeron, Jesucristo las cumplió. Pero ellos no quisieron aceptarlo, estaba endurecido su corazón por causa del pecado.
Y por último, ¿por qué la ley? Para que nosotros valoráramos el sacrificio de Cristo. Ahora, hay un nuevo pacto. Desde Adán hasta Cristo, el Señor vino haciendo todos estos pasos o procesos hasta llegar a Jesucristo. Y el pacto mosaico, dice la palabra que era sombra, ahí mismo en Hebreos 8:5, Hebreos 8:5, dice, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como la advirtió Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciendo, mira, haz todas las cosas conforme el modelo que te ha mostrado en el monte. Es decir, los judíos tenían muy claro que lo que estaban viviendo no era lo que Dios había prometido. Lo que Dios prometió a Adán y a Eva desde el huerto del Edén no era eso. Les tenía que servir para identificar a Jesucristo cuando viniera. Ahora, este nuevo pacto en Cristo fue profetizado. Vamos a leer a Jeremías 31. Jeremías 31, por favor. Jeremías 31:31 dice, he aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré un nuevo pacto, repite conmigo, un nuevo pacto, con la casa de Israel y con la casa de Judá. Ya estaba profetizado. Jeremías no fue el único que lo profetizó, lo profetizaron otros también. Vamos a ir a Mateo 26:26. Mateo 26:26. Dice la palabra, están en la última cena. Dice, desde el 25, entonces respondió Judas, el que le entregaba, dijo, soy yo, maestro, le dijo, tú lo has dicho. 26, y mientras comían, tomó Jesús el pan. Observa la santa cena que hacemos a principios de cada mes. Tomó el pan, Jesús tomó el pan y lo bendijo y lo partió. Y dio a sus discípulos y les dijo, tomen, coman, este es mi cuerpo. 27, y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dijo, beban de ella todos, porque esta es mi sangre del nuevo ¿qué? Esta es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de pecados. Es decir, Jesús les está manifestando a sus discípulos que Él es el Mesías que había de venir y que iría a la cruz inevitablemente para pagar el precio por ti y por mí. Entonces, a nosotros nos queda claro que Jesucristo es el Mesías. ¿Alguien dice amén? Es nuestro Señor y es nuestro Salvador. ¿Por qué te lo pregunto? Porque de ahí va a partir absolutamente todo lo que viene en tu vida. El nuevo pacto, voy a volver a Hebreos 8:13, dice, el autor les aclara, al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo se envejece, está próximo a desaparecer. O sea, Dios establece pactos, pero hay pactos que van a invalidar a otros. Hay pactos que van a ser mejores. Repite conmigo, el pacto en Cristo es mejor que el antiguo pacto. Ahora, en Jeremías 31:31, voy a regresar ahí, Jeremías 31:31, ¿qué incluía este pacto? Y ya me pasé, pero dice, y haré un nuevo pacto. Dice, no como el pacto que hice con los padres el día que les tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel. Escucha, después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en sus mentes. Punto número 1, daré mi ley en sus mentes y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos, y no me acordaré de sus pecados. ¿Qué incluye este pacto? Ay, Dios mío. ¿Qué incluye? Incluye al Espíritu Santo. Si tú vas a Juan 16, no recuerdo el verso, les conviene que yo me vaya, se acordarán de ese verso.
para que esté el Consolador con nosotros. Ahora, esta palabra cuando dice la escribiré en sus mentes, la escribiré en su corazón y estará en sus mentes, significa que el Espíritu Santo va a estar en nosotros. Nadie va a haber necesidad de que te enseñe, porque tú vas a escuchar la palabra de Dios directamente. O sea, no tienes que venir a un tercero para saber cuál es la voluntad de Dios. Tú tienes que acercarte delante del trono de la gracia para saber cuál es la voluntad de Dios. Este nuevo pacto incluye la salvación y el perdón. Ya me estoy yendo rápido. Incluye la salvación y el perdón, pero ya no depende de ti. La salvación y el perdón ahora dependen de Dios. Fíjate. Y esto es lo que le cuesta al mundo. Esto es lo que de repente nos cuesta a nosotros. Lo que el hombre quiere es ser justificado por sus propias obras. Por eso la Biblia lo aclara. El hombre siempre quiere decir, yo hice esto bueno y me merezco el cielo. Yo no soy tan malo como el otro. Yo me gané el cielo con esta obra. Pero lo que la palabra de Dios dice es que la salvación ahora, el perdón de los pecados, ya no depende de ti. Por eso la salvación no se pierde, porque la salvación te la dio Dios. ¿Quién te dio la salvación? Te la dio Dios. La salvación está del lado de Dios, no está de tu lado. Y esto es algo hermoso, maravilloso. ¿Por qué? Porque lo único que tú necesitas es venir delante de la presencia de Dios y decirle: papá, tú eres mi Señor y tú eres mi Salvador. En tu presencia, Señor, yo vivo y nadie me separará de ti. Tú necesitas hacer esto día con día. Pero el hombre se obstina. El hombre endurece su corazón y no quiere recibir la gracia de Dios. ¿Sabes? Yo puedo pensar y puedo, por la experiencia de vida que tengo, por la poca experiencia de vida que tengo y lo que el Señor me ha hablado en la Escritura, el hombre piensa que es más fácil ganarse el cielo por sus propias obras que recibir la gracia de Dios. Fíjate, el hombre no le gusta, es soberbio, no le gusta, quiere ganarse el cielo. ¿Por qué se entristece? ¿Por qué se deprime el hombre? Porque encuentra al final del camino que sus obras no son suficientes para llegar al cielo. Sin embargo, la gracia de Dios es un asunto totalmente gratuito. Y tú debes de tener esa mentalidad. Debes de tener eso en tu mente y en tu corazón. Que el cielo tú no te lo ganaste. El Señor te lo regaló. El Señor te entregó en tus manos la salvación. Por eso es una salvación tan grande. Por eso el autor de Hebreos dice: este nuevo pacto, tenemos un mejor pacto. Es un mejor pacto. Si tú te quieres quedar en la ley, quédate en la ley con tus obras. ¿Qué nos diferencia de los nuevos cristianos modernos a los cristianos judíos de ese tiempo que estaban llenos de conocimiento? Que queremos hacer las cosas por nuestras propias fuerzas. ¿Qué nos diferencia? Nada. Eran judíos que no querían saber nada de Dios. Es lo mismo. Cuando tú renuncias, cuando tú rechazas la gracia de Dios, viene sobre ti condenación. Entonces el diablo va a intentar de una u otra manera venir sobre tu vida y acusarte. Pero cuando tú entiendes que tú eres un hijo de Dios y que ya no hay condenación sobre tu vida, el diablo sale huyendo de ti. Y entonces la depresión, la angustia, el fracaso, todo eso sale huyendo de la presencia de Dios. ¿En dónde está entonces el campo de batalla? ¿En dónde está? En la chirimoya. Está aquí, hermano. El diablo no puede leer tus pensamientos. ¿Sí sabías eso, no? El diablo no puede. Dios sí puede, porque el Espíritu Santo vive en ti. Aún con todo, Dios conoce sus corazones. Jesucristo lo dijo. Dice, pero Él sabía lo que había en el corazón de las personas. O sea, Dios sí. El diablo no. Lo que hace el diablo es venir y llenarte de piedritas el buche, el pescuezo. Venir y decirte, tú eres un pecador. Venir y decirte, tú no tienes ninguna posibilidad. Tus padres pecaron y ahora por tu culpa.
ahora la condenación va a venir sobre ti porque la condenación estaba escrita en la ley. El diablo se agarra de eso, o sea, el diablo se agarra de ignorantes. Se oye feo, pero quiero que entiendas. El diablo se va a agarrar de gente, le va a poner el pie en su cuello a gente que no ha entendido y que no ha recibido la gracia de Dios. Pero cuando un cristiano se levanta en este entendimiento del que te estoy hablando, que ya no vas a ser salvo por tu causa, no porque te portes bien. Entonces, si hoy pecaste, ok, todos pecamos, y tú te arrepientes y te humillas delante de la presencia de Dios, para ti ya no hay ninguna condenación. Ninguna condenación. Tú a lo mejor pensaste, pero mi papá murió de diabetes y yo también voy a morir de diabetes. Y eso se acabó. ¿Por qué? Porque Jesucristo llevó todas las dolencias en la cruz del Calvario. Porque Jesucristo llevó todas estas cosas para que tú te levantaras en vida. ¿Alguien puede decir amén? El diablo es muy persuasivo. Por favor, denme unos minutos y termino. Es muy persuasivo. Dice Apocalipsis 12:4 que la serpiente, el dragón, con su cola, dice que arrastró la tercera parte de los ángeles. Así dice. Eso quiere decir que es muy persuasivo, hermano. Es muy persuasivo. Pero él no va a poder obligarte a hacer algo. Él no va a poder venir y decirte, tírate del puente. No, él no puede hacer eso porque Dios lo fulmina. Él no te puede tocar a ti. Sin embargo, lo que él hace es conocerte, porque fíjate, conoce algunos pecados de ti, si no es que muchos. Observa el patrón de tu vida y dice, este cuate por aquí le voy a llegar. Y entonces empieza a hablarte al oído, empieza a condenarte, empieza a tacharte de culpable, empieza a engañarte, empieza a decirte que tú no vales nada. Pero ¿sabes qué? Cuando tú entiendes estas cosas, eso no tiene cabida sobre tu vida. Ponte de pie, por favor. Hasta aquí le voy a parar. Pueden poner Romanos 8:1, por favor. Te voy a dejar una receta. El Señor al pueblo de Israel, y siempre lo ha dicho, he aquí te dejo delante de ti la vida y la muerte. Elige tú. Así dice el Señor. Y eso está vigente hasta el día de hoy, Está vigente. Entonces, si el diablo no puede leer tus pensamientos, tampoco Dios te puede obligar a que tú creas esto que te estoy hablando. Dios no lo hace, es todo un caballero. Él va a venir sobre ti y te lo va a decir y te va a invitar. Te va a seducir, si lo hace, te va a seducir, pero nunca te va a obligar a que tú tomes una decisión de vida. Está en tus manos, está en nuestras manos. Solución para esto: piensa más en la grande salvación que te ha dado Jesucristo que en tus propios pecados. Yo sé que los pecados son rudos y traen cosas feas a tu mente, pero si tú te humillas en tu corazón y vienes delante de la presencia de Dios y le das más peso al sacrificio de Cristo, repite conmigo, eso se acabó. Romanos 8:1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme a ¿qué? Repite conmigo, no hay condenación. Segunda de Corintios, por favor. Segunda de Corintios 5:17. Y ya nos vamos. Segunda de Corintios 5:17. Mira, ok. Vamos a leerlo todos. 1, 2, 3. De modo otra vez. 1, 2, 3. De modo que no hay condenación, hermano. No hay condenación. Tú eres una nueva criatura. No hay condenación. Si te dijeron que ibas a morir, no vas a morir. Vas a vivir eternamente. ¿Alguien puede dar un grito de guerra?
Dale un fuerte aplauso al Señor.